Zapopan, yo te doy el alma mía y te canto en este día antes de romper el alba, y te canto en este día antes de romper el alba. Eres Madre Inmaculada, eres diáfano lucero. Eres Madre Inmaculada, eres diáfano lucero. Eres todo el cielo entero antes de romper el alba. Eres todo el cielo entero antes de romper el alba. Eres Virgen Zapopana, Madre de los pecadores. Eres Virgen Zapopana, Madre de los pecadores. Te saludo entre las flores antes de romper el alba. Te saludo entre las flores antes de romper el alba. Te cortamos rosas blancas, margaritas y jazmines. Te cortamos rosas blancas, margaritas y jazmines que nos dieron los jardines antes de romper el alba, que nos dieron los jardines antes de romper el alba. Hoy te ofrece la alborada los matices de las nubes. Hoy te ofrece la alborada. Las intenciones de esta Eucaristía: José de León Rodríguez, difunto, y nuestra hermana Guillermina Ibarra, que está cumpliendo años. Aquellas intenciones que llevamos en el corazón: la familia Romero Tapia, las necesidades de Gabriela Romero, la familia de cada uno de los que aquí nos encontramos, la salud del Padre Miguel Velasco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Humildemente reconozcámonos pecadores y pidamos perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina nuestra inteligencia y nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el universo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre de misericordia, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado. Y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad,
Danos siempre la ayuda de tu gracia, para que poniendo en práctica tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y nuestras acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día, y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemido sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único, y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Con todo el corazón, Señor, te busco. Con todo el corazón. Dichoso el que es fiel a las enseñanzas del Señor y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando, no me dejes desviar de tus preceptos. Con todo el corazón. Mi alma se consume deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Mira cómo anhelo tus decretos, dame vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Con todo el corazón, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia
y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Entre las cosas, hermanos, hermanas, que el Señor nos pide aprender, está la misericordia. La misericordia de Dios, que la podemos asociar con el perdón de nuestros pecados. Jesús está comiendo con pecadores, como en esta mañana. Aquí estamos hombres y mujeres pecadores, o hombres y mujeres pecadores que están siguiendo la Eucaristía a través de las redes sociales. Eso somos como Iglesia. Si nos pretendemos llamados por Jesús, Él dice que Él ha venido a llamar a los pecadores. Si usted se tiene a sí misma, si yo me tengo a mí mismo como una persona llamada por el Señor, bueno, Él ha venido a llamar a los pecadores, entonces yo soy un hombre pecador. Aprender la misericordia, entonces, es esta cercanía, aprender esta cercanía de Dios, esta cercanía de Jesús, que no tiene asco de nadie y que espera de ustedes, de mí y de cada uno una respuesta a su misericordia. La misericordia que no se traduce únicamente en el perdón que recibimos, sino también en el perdón que damos. Y que tampoco se limita al perdón, sino a todo lo que Jesús hace. ¿Qué hace Jesús? Él pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Cómo se traduce el bien? ¿Cómo se aterriza, como se suele decir, el bien? Pues en cada caso y situación concreta. En el libro del profeta Amós, que venimos escuchando en estos días, así nos dice claramente el profeta Amós. Cómo la misericordia, hasta en las cosas aparentemente más pequeñas, más simples, más ordinarias de la vida. La misericordia no es para los momentos especiales o extraordinarios o espectaculares. Nuestra diócesis estuvo preparando una misión, gran misión de la misericordia, que iba a iniciar cuando se detuvo a causa de la pandemia. Un año y medio casi en los que hubo muy poca actividad pastoral. Hoy está tratando de recomenzar, de relanzar esa misión de la misericordia. Estaría iniciando, con el favor de Dios, quizás con la venida de la Virgen de Zapopan, el 12 de octubre. En esa fecha, en esa Eucaristía, podría ser este lanzamiento de la gran misión de la misericordia en nuestra diócesis. Pero, ¿cómo aterriza? Decíamos, ¿cómo se concretiza la misericordia? Pues habría que leer de nuevo este párrafo del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas. Obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Ay, jole, qué palabras tan duras. ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo, el descanso del sábado? Nuestros domingos los teníamos para agradecer al Señor, para alabanza de su nombre,
Y ahora vamos entrando en esa dinámica de trabajar también los domingos. Uno puede decir y pensar, pues es que es necesario, sí, sí lo es. Y también agradecer a Dios, dedicarle a Dios nuestro tiempo de gratitud, de alabanza y también nuestro descanso, aprender a descansar. No todo es trabajo, no todo es dinero. ¿Cuándo pasará? Hay que abrir nuestro negocio, hay que seguir vendiendo, vender nuestro trigo, reabrir nuestros graneros. Los paseos un tiempo fueron ir a la plaza, ir al cerro, cuando lo tenía uno cerca. Nuestras grandes ciudades, los paseos, pues son menos a los parques, son a las plazas comerciales. Y luego disminuyen las medidas, aumentan los precios. Es decir, quienes tienen coche, vehículo, pues compran 1 litro de gasolina, que no siempre es 1 litro. O se venden kilos de una cosa o de otra, que no son kilos. ¿Para qué? Para ganar más. Y uno puede justificarse, pues es que no alcanza. Pues sí. Todos tenemos justificaciones y pretextos para nuestros intereses. Yo también los tengo para los míos. No soy comerciante, pero dispongo de tiempo y digo, no, esto sí, esto no, según me convenga. Damos gato por liebre en los negocios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Qué lástima. No tiene nada a un pobre, le dan 3,000 pesos cada 2 meses y bueno, pues entonces sí te doy mi adhesión, mi voto. Qué doloroso comprar a la gente y especialmente a los pobres. Van a decir que el Padre es muy pesimista. No estoy más que repitiendo lo que aquí dice el profeta Amós. Si quieren ustedes leerlo, podrán ir a leer. En el capítulo 8, por un par de sandalias los compran a los pobres, por su despensa el día de las votaciones, el día de las elecciones. Qué doloroso. Qué injusto, qué humillante. Aquí se concretiza la misericordia. En una vida buena es muy difícil ser honesto en un país en el que culturalmente nos hemos acostumbrado a la corrupción. Pretenden que no hay corrupción, por amor de Dios. Qué ingenuidad, por no decir otra palabra. Qué difícil tener un corazón recto y comportamientos rectos, qué difícil. Ustedes y yo lo sabemos, cada uno, porque también nosotros nunca es que hayamos sido perfectamente honestos, ¿no? También hemos sabido mentir y lo hemos hecho. Duras palabras, pues, que prefiere uno no escucharlas quizás. Bueno, pues si esto sigue así, dice el profeta, pues bien,
Yo haré que se oscurezca el sol en pleno día, y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Claro, no es que se vaya a oscurecer el cielo y ¡ay, qué miedo! No. Puede estar el cielo brillante y los corazones en las tinieblas, es decir, en la tristeza, en el desánimo, en la desesperación. ¿Qué más tinieblas quiere uno? ¿Para qué quiere uno andar viendo el sol bailando o yo qué sé? No, en fin, eso es otro tema. A plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Quizás ustedes han pasado por esos momentos, o yo mismo, en los que está el sol brillante y francamente no ve uno de qué alegrarse, ni de qué sentirse motivado. Eso es estar en tinieblas en pleno día. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Qué duro. ¿Qué canciones escuchamos? ¿Qué canciones acostumbramos? Hay de todo, cosas muy bellas y otras culturalmente paupérrimas, es decir, muy pobres culturalmente. La misericordia aterriza así. Aterriza, bueno, no es un verbo propio, pero es una manera, trato de decir, pues que vayan a aprender, dice Jesús, lo que significa quiero misericordia, no sacrificios. Esto es, lo que quiero decir es que la misericordia no se reduce a ser perdonado y a perdonar, sino también a actuar así, cuidando de veras de los necesitados, no con las palabras, no con los discursos. El discurso es el gran riesgo del engaño, por eso no creemos en las palabras. O no sé quién puede creer en palabras de quienes, pues sí, como se dice, nos juegan el dedo en la boca o pretenden hacerlo. Solamente Jesús, Él es la verdad. Solamente en Él sus palabras, las palabras coinciden perfectamente con su corazón. Ningún otro hombre y ninguna mujer pueden pretender eso. Solo Jesús es fiel, es decir, fiel a sí mismo. Qué belleza debe ser fiel, una persona fiel a sí misma. Y qué difícil. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre, esta es mi vida entregada por ustedes. Eso es Jesús y lo sigue siendo hasta ahora en cada Eucaristía, en sus palabras, y nos invita a acercarnos a seguirlo como a Mateo hoy. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, es decir, un hombre pecador, un hombre traicionero, que estaba traicionando a su propio pueblo, poniéndose al servicio del poder, al servicio de Roma, cobrando impuestos. Pues a ese Jesús le dice, sígueme. Como a cada una de ustedes, como a cada uno, como a mí. Síganme, sígueme. ¿A qué quieres que te siga? Pues mira, se trata de aprender lo que significa yo quiero misericordia, no sacrificios. O quizás habría que interpretar o tratar de interpretar a Jesús diciendo, el mejor sacrificio es la misericordia. ¿A qué quieres que te siga, Señor? Aprende la misericordia.
Dale por ahí. Vamos a hacer la presentación de los dones en silencio. Oren, hermanas, hermanos, para que esta ofrenda que es nuestra vida, este sacrificio de toda la Iglesia sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. A ver, ¿cómo está eso? Porque dice el Señor, acabamos de escuchar, quiero misericordia, no sacrificios. Y entonces aquí acabamos de decir, oren para que este sacrificio sea agradable a Dios. A ver, ¿de qué se trata? No es una contradicción. ¿O qué entendemos por sacrificio? Lo que fustiga Jesús y los profetas es que se hace un culto a Dios, se le presentan sacrificios. En ese tiempo mataban bueyes, vacas, borregos, chivos para los pecados, etc. Pero se vivía, como dice Amós, haciéndose mal unos a otros. Y dice, pues no se trata de eso. Aquí rezo, canto y alabo a Dios, y allá hago daño a mis hermanos, a mi familia. No se trata de eso. Por eso el sacrificio es esta entrega que le damos a Dios. ¿Qué entrega? La entrega de nuestra vida. La idea de sacrificio es algo que nos cuesta trabajo, difícil de hacer. Ese es un sentido moral del sacrificio. Hay un sentido ritual del sacrificio, que es separar algo para reservárselo a Dios. Como cuando alguien en la casa le reserva el muslo del pollo, del caldito, y los hígados se los reserva al papá, al esposo. A ver, eso es para tu papá. Queda reservado, esto no lo toques, cómete las patas, la molleja, la pechuga, pero el muslo ese y los hígados, eso se los dejas a tu papá. Eso es separar, eso significa sacrificio en sentido ritual. Nosotros hacemos el sacrificio de la misa. La misa es también un sacrificio. ¿Por qué? Porque le llevamos a Dios lo mejor que le queremos ofrecer, el muslo y los hígados, como la esposa al esposo quizás, o el esposo que le lleva esto a la esposa para regalarle. Esto es para tu mamá, no lo toques. Esto es sagrado, dice uno, ¿verdad? Bueno, pues eso significa sacrificio. Y lo mejor de nosotros lo ponemos en el pan y en el vino. Esto simboliza nuestro pan y nuestro vino que le ofrecemos a Dios. Es decir, lo mejor de nosotros mismos que le damos a Dios. ¿Qué va a hacer Él con eso?
¿Lo va a tirar a la basura? No, lo toma en sus manos. Tomó pan en sus manos, tomó el cáliz, lo toma en sus manos. Da gracias por eso, bendice a Dios por eso, por lo que nosotros le damos. Y lo hace, lo une consigo mismo Jesús, nos une con Él. Por eso este es el sacrificio de misericordia, de donación de nosotros mismos, de donación de Jesús para nosotros. Intercambio de amor. Yo te doy lo mejor de mí mismo. Bueno, pues yo te doy, dice Jesús, todo lo que soy. Ah, qué belleza. Como en un matrimonio, ¿no? Que se ama uno al otro. Híjole, qué belleza es esta entrega recíproca. Bueno, por eso vamos a decir otra vez nuestra oración. Oren para que este sacrificio de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y entonces en la oración, en esta vez dice el Padre, recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Recibe lo que te damos, lo que reservamos para ti. Y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te decimos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión libremente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, con todos los pastores, con todas las personas que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de toda la humanidad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio de Padua y todos cuantos vivieron en tu amistad a lo largo de los siglos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos, te pedimos, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda inquietud, de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, yo les dejo la paz, yo les doy mi paz. Señor, te pedimos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Oremos juntos a Jesús, diciendo todos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El momento de la comunión lo haremos en silencio, por favor.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor vayamos en paz. Les invito a repetir esta jaculatoria a Nuestra Señora de Zapopan. Por tu concepción inmaculada y tu gozosa expectación, Madre nuestra de Zapopan, danos tu bendición. Quienes necesiten hacer bendecir objetos religiosos se acercan, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das a conocer tu amor y tu misericordia a través de tu Hijo Jesús y los hombres y mujeres santas que siguieron sus pasos, especialmente la Virgen María, Madre tuya y nuestra. Bendice, Señor, te pedimos estos objetos religiosos, medallas, estampas, imágenes, rosarios, cirios, agua, velas, escapularios. Quienes los usen y conserven, recuerden tu amor y tu misericordia, vivan alejados del mal y unidos a ti. Tu bendición descienda sobre estos objetos religiosos y estos hijos e hijas tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya bien. Adiós. Desde el pronto amanecer hasta que se oculta el sol, alabar el nombre del Señor. Así reza el salmista, que nos invita a agradecer el don del nuevo día, el don de la existencia que Dios nos concede en este bendito día. Por eso, como creyentes, unidos en oración, decimos juntos: gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder, porque con el alma y la vida me has dejado amanecer. Con salud te suplico, me dejes anochecer, alabando los dulces nombres de Jesús, María y José. Que Dios bendiga este día. Amén.